Responsable. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 11 de septiembre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Génesis Rodríguez. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Sin duda alguna, lo que está ocurriendo con la comunidad internacional en torno a nuestro país es de destacar. Hay una reunión en la Organización de Estados Americanos donde van a discutir el tema del TIAR. Habrá que ver esto a dónde nos lleva, si es una nueva instancia de coordinación de acciones para hacer frente a la crisis y el impacto que tiene para la región. En todo caso, la OEA va a discutir este miércoles la activación de este pacto de defensa para Venezuela. La medida buscará ejercer más presión sobre el país para traer un cambio democrático. Esto es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, saben ustedes, que establece, entre otras cosas, que es un viejo criterio establecido en la comunidad internacional, aquello de que el ataque contra uno de los países miembros representa el ataque contra todos, un criterio que también, por cierto, establecen los acuerdos de la OTAN. Insistimos, habrá que ver esto hasta dónde nos lleva. Lo cierto es que ayer el principal aliado de la transición a la democracia en nuestro país fue noticia, y nos referimos a los Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump destituyó al halcón, y así lo titula el País de España, Bolton, mientras busca el diálogo con Irán. Lo cierto es que entre las filas de Nicolás Maduro, evidentemente celebran, porque era uno de los funcionarios que mantenía una de las líneas más duras con relación a nuestro país. El presidente anuncia en Twitter, esto lo dice el País de España, el cese de su tercer consejero de seguridad en menos de 3 años por discrepancias en el acercamiento al régimen como Irán o norcoreano. Y leemos parte de la nota del país. Ciertamente, aparentemente, y por la prensa de los Estados Unidos, había diferencias de criterio entre el presidente Trump y John Bolton. Por su cuenta en Twitter, sin advertir a miembros de su gabinete y sin trifulca mediante, Donald Trump anunció este martes la marcha del consejero de seguridad John Bolton, la tercera baja de este crítico puesto desde que comenzó la presidencia del magnate neoyorquino. El presidente explicó que discrepaba de buena parte de las propuestas de Bolton, un veterano halcón de la era George W. Bush, muy crítico con los intentos de diálogo con Irán y Corea del Norte, y por eso había pedido, su renuncia. El cesado en cuestión replicó que él había ofrecido su dimisión sin que se la pidieran. Bueno, esto ha abierto una discusión. Lo cierto es que, y hablando de cosas más terrenales, otra vez Venezuela envía tropas a la frontera con Colombia. En el país vecino advierten que no van a caer en provocaciones. Aparentemente es la intención de Nicolás Maduro y quienes lo acompañan, porque ciertamente no hay justificación, no ha habido acción armada del país vecino contra Venezuela de momento. Sin embargo, hemos visto ese despliegue de tanques, de misiles, bueno, al mejor estilo del conflicto de los misiles, y lo decimos evidentemente con ironía, de Cuba. No caeremos en provocaciones, esto lo dijo la vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, advirtió, tenemos cómo defender nuestro territorio y por supuesto también tenemos aliados internacionales que defienden la democracia. Nos preguntamos acerca del papel de la Unión Europea en esta historia.
Y lo decimos porque, entre otras cosas, sale este artículo de Bloomberg advirtiendo que Maduro utiliza el Banco de España para transacciones internacionales, cosa que aparentemente fue desmentida por esta institución, y las declaraciones de Elliot Abrams advirtiendo que, bueno, Europa se ha convertido prácticamente en el destino turístico del oficialismo, de los chavistas. Y para hablar acerca de estos temas, saludamos en la línea telefónica y gracias por atendernos nuevamente al ex senador Iñaki Anasagasti del Partido Nacionalista Vasco. Él nació en Cumaná, en Venezuela, conoce perfectamente la situación en nuestro país. Como siempre, muy buenos días. Muy buenos días. Pues mucho interés de conversar con nuestro invitado acerca del tema que nos ocupa. Le pedí una primera valoración sobre el papel que estaría jugando la Unión Europea en relación a nuestro país. Y lo saco a colación porque recuerdo, y me corregirá si me equivoco, cuando usted era senador, fue uno de los dirigentes políticos que con mayor fuerza promovió esto de una política común del bloque con relación a nuestro país, una política dura para, bueno, promover una transición a la democracia. Esto aparentemente no fue posible y hoy día estamos en una situación que a veces es difícil de entender. ¿Qué puede decirnos? Pues sí, estamos en una situación, como decía Gramsci, lo viejo no ha muerto y lo nuevo no ha nacido, ¿no? Una situación de interinidad en la cual ustedes han descrito la situación de ayer con la noticia de la dimisión o del cese de John Bolton, un personaje que, bueno, él no es un político que se presenta a las elecciones y Trump sí, y seguramente Trump, pues sus asesores mediáticos le habrán dicho que el tema de iraní o el tema de Irak o el tema de Medio Oriente pues le puede afectar en su reelección y el tema de Venezuela mejor dejarlo como está. En cambio Bolton, que es un hombre experimentado, pues lo ve de otra manera y por eso ha dimitido. Pero bueno, el propio Elliot Abrams ha dicho que la política norteamericana no cambia en relación con Venezuela, ojalá sea así, ¿no? Y que Elliot Abrams pues siga presionando. En relación con Europa, a mí lo que me preocupó ayer que la alta comisionada para la política exterior, la señora Federica Mogherini, estuviera en Cuba y bueno, pues tuvo un discurso bastante comprensivo con la dictadura, ¿no? Y entonces yo pensé, cuando leí lo que había dicho, bueno, esta señora está yendo porque, bueno, ayer mismo también se hizo público que la nueva presidenta de la Comisión, la Ursula von der Leyen, pues ya tiene su propio colegio de comisarios. Lo malo es que el alto comisionado para la política exterior de la Unión Europea va a ser Borrell, el famoso Josep Borrell, un personaje bastante cuestionable, pero le han quitado bastantes competencias. Yo creo que la política exterior y su relación con Venezuela la va a llevar la propia presidenta de la comisión, que yo creo que como es alemana, nacida en Bélgica, es muy sensible al tema venezolano. Lo ha demostrado en varias oportunidades, conoce el tema, sabe castellano. Y bueno, pues yo creo que ahí tiene que cambiar, porque si estamos, como bien usted ha dicho, en una zona de un cierto apagón informativo, a pesar de esas noticias sobre las valentonadas y bueno, pues lo que dice Maduro en relación con Colombia y con la frontera, fundamentalmente pues para mostrar fuerza y para mostrar que, bueno, pues él puede movilizar un ejército, pero yo creo que son guerra de sombras, en el fondo es guerra de sombras, nada más. Pregunto a nuestro invitado y me detengo en el papel de la Unión Europea porque efectivamente a veces es difícil de comprender cuál es el criterio que priva con relación a nuestro país. Ciertamente llamó poderosamente la atención esta visita de Federica Mogherini expresando el apoyo a Cuba a pesar de las presiones de los Estados Unidos. Creo que esto lo hablamos en una oportunidad. El sentimiento antiamericano, ¿será que priva frente a lo que está la crisis humanitaria compleja que afecta a Venezuela y la violación sistemática de derechos humanos? Una situación que de este lado del mundo es difícil de comprender. Yo le pediría un comentario. Y por otra parte, esta información que publicaba Bloomberg sobre el uso del Banco Central de España para transacciones que estaría realizando en el exterior Maduro, una información que la institución trató de quitarle hierro, pero que es cierta. Hablo de la existencia de una cuenta en esa entidad. ¿Qué puede decirnos? Bueno, yo le conozco a la Federica Mogherini cuando ha comparecido varias veces en el Senado y en el Congreso de los Diputados español, y yo siempre que comparecía le preguntaba sobre Venezuela, ¿no? Y ella siempre me contestaba lo mismo, que estaba muy preocupada.
Y yo le decía, bueno, señora Mogherini, usted, además de preocupada, ¿qué va a hacer? Porque preocupados estamos todos, pero que usted puede hacer cosas y sería de agradecer que hiciera. No se preocupe, ya haremos. No ha hecho nunca nada. Yo creo que Federica Mogherini ha sido, aparte de que relativamente pues ha ido bien, pues sí, ha condenado la dictadura de Maduro, pero no ha ido un paso más. Y así como con Cuba hubo esa política común en relación con Cuba, habida cuenta de la relación nefasta que tiene Cuba con Venezuela, nosotros solicitábamos que hubiera política común europea en relación con Venezuela, invitando también a Cuba, porque todo está muy interrelacionado. Bueno, ya ve usted el comentario que hemos hecho, ¿no? Sobre Federica Mogherini ayer despidiéndose, pues poco menos que reconociendo a la dictadura cubana, ¿no? Pues es la debilidad de esa Europa que quiere, falsamente progresista, que quiere quedar bien con todos. Yo por eso le digo que confío más en esta nueva presidenta alemana de la Comisión Europea. No confío nada en Borrell, porque le conozco también y sé que es un personaje bastante atrabiliario y con el tema de Venezuela no ha estado a la altura. Y en relación con el Banco de España, el Banco de España tiene una competencia en relación con ese tipo de depósitos, ¿no? Hoy los bancos de los Estados europeos están subsumidos en el Banco Central Europeo. Seguramente se referirá a cuentas que efectivamente tienen la familia real de Maduro y de Chávez, en el Banco de Andorra, en varios bancos, donde tiene que haber una mayor supervisión. Y esta supervisión por parte del Banco de España quizás no está produciendo con la suficiente celeridad y con la suficiente profesionalidad para que se denuncie. Este tipo de cosas es fruto del pillaje, ¿no? Fundamentalmente son cuentas personales de altos personeros del régimen chavista que están preparando, bueno, pues no sus vacaciones, sino su jubilación dorada, porque ven que Venezuela, por mal que esté, ellos seguramente van a estar poco tiempo ahí. Por tanto, nosotros lo que estamos haciendo es que eso se vigile de una manera profesional y muy continua, porque indudablemente todos estos ladrones del régimen chavista lo que están haciendo en este momento es prepararse su jubilación. Justo quería preguntarle, y lo uno con este comentario, sobre las declaraciones de Elliot Abrams. En una visita a Europa, él acusaba a la Unión de ser un complejo turístico para funcionarios de Venezuela y pedía, coincidiendo, por cierto, con la visita de Federica Mogherini a Cuba, que, bueno, avanzaran en la presión hacia nuestro país, tomando en cuenta que en Europa, según las palabras de este funcionario norteamericano, están las familias, esposas, amantes e hijos de muchos funcionarios del oficialismo en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Pues sí, miren, yo hoy en la mañana he estado en un programa de radio aquí en Bilbao y después he ido a tomar un cafecito. Y resulta que la persona que me ha atendido era del Guárico y su marido era de Caracas. Y le he dicho, caramba, que nos está hablando de la situación. Ellos llegaron este año y bueno, pues están instalados ahí, vendían arepas, vendían tequeños y vendían empanadas. Y les he preguntado si va poco a poco el negocio, me dice que sí, que poquito a poquito van. Y me ha dicho que alrededor del bar donde ellos tienen, hay 5 bares y restaurantes regentados por venezolanos. Fíjese lo que significa eso, ¿no? Estamos hablando de una cantidad de inmigración en Venezuela, de Venezuela a Europa, importantísima, claro. Pero viene gente buena, trabajadora, que no puede vivir en Venezuela, pero también hay mucho sinvergüenza que está instalándose en Madrid, que está con el dinero robado, está comprando propiedades. Eso se sabe. Y además yo creo que no se está actuando de una manera adecuada, porque usted sabe que en este momento la política española está como muy distraída, porque no se termina de formar gobierno, porque el Partido Socialista no quiere que esté en el gobierno Podemos, que es el chavismo español. Y bueno, vivimos una situación de gran interinidad política, ¿no? Y entonces está la gente como muy pendiente de eso, y otros frentes internacionales yo creo que están más apagados. Precisamente lo que usted me ha comentado es verdad, porque aquí todo el mundo sabe que el gran capital está viniendo fundamentalmente de Europa, porque sabe que los Estados Unidos le están vigilando con lupa. Bueno, sin ir más lejos, es decir, hace algunos días vimos la información acerca de las propiedades que fueron incautadas y salieron en venta al ex viceministro Nervis Villalobos, que bueno, que aparentemente tenía buena parte
de apartamentos, digamos, en Madrid, no solo en Madrid, en distintos lugares de España. Yo le pediría un comentario al respecto para saber qué podemos esperar de la política, no solo del gobierno español, tomando en cuenta lo que usted dice, sino en general de la Unión Europea en los meses por venir, porque en la práctica, tal como lo evidenció la actualización del informe de Michelle Bachelet en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la crisis en Venezuela avanza y es lamentablemente implacable. ¿Qué puede decirnos? Sí, que el informe Bachelet yo creo que marca un antes y un después, ¿no? Pero fíjense, esta semana pasada, no sé si ustedes recuerdan un personaje que era miembro de la organización terrorista ETA, que en la época de Carlos Andrés Pérez y de Felipe González aquí, en el año 89, con un contingente de otros miembros de ETA, bueno, fueron a Venezuela y llegaron a Venezuela como grandes revolucionarios y trabajaba él y su esposa en Miraflores, y creo que él trabajó en el Ministerio de Tierras, no sé cómo se llamaba exactamente, el Ministerio de Incautación o de Tierras, o no sé cómo se llamaba. Bueno, ese personaje llegó aquí la semana pasada, después de alabarnos durante 20 años la revolución chavista, pero ha vuelto. Entonces nosotros le decimos, oiga, pero usted no vive en el paraíso chavista, pero parece que no se puede vivir, ¿no? Usted ha sido uno de los grandes responsables de que Venezuela viva en la situación que está viviendo, cuando la incautación de Agora Isleña y todas las incautaciones en Yaracuy y todo lo que cómo han sumido Venezuela en la auténtica pobreza, y ahora usted que viene para acá. Es decir, yo creo que ese debate sí existe, ¿no? Es decir, la gente se da cuenta de que todos estos revolucionarios de pacotilla, a la hora de poner en práctica toda esa ideología marxista-leninista, lo único que han hecho es arruinar un país. Y entonces, bueno, pues se sabe. Lo que pasa es que no se actúa con contundencia suficiente como para poner las cosas en su sitio. Pero nosotros no paramos de denunciar a esta gente. Lo que pasa es que, ya le digo, no estamos en este momento, Venezuela no está en el núcleo central de información española, porque lo que se está hablando es la formación de gobierno. Llevamos estos 6 meses. Iñaki Anasagasti, gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy. Fue senador del Partido Nacionalista Vasco, nació en Cumaná, conoce perfectamente lo que está ocurriendo en nuestro país. Fue uno de los dirigentes políticos que promovió la discusión sobre Venezuela con más fuerza, y esto lo digo a título personal, desde el Congreso, desde el Senado, y bueno, expresando opinión, análisis acerca de lo que podemos esperar en materia internacional sobre Venezuela, la Unión Europea, la posición de la Unión Europea, del bloque con respecto a nuestro país. De momento, hoy habrá discusión en la OEA a propósito de esto del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Habrá que ver a dónde nos lleva esto. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En el bar-restaurante Long Low puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Low se dan cita los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81, no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar-restaurante Long Low, poquito, pero sabroso, Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia.
Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Amigos, palabras más, palabras menos, a propósito. Palabras más, palabras menos, a propósito de lo que está ocurriendo con la comunidad internacional, se suma, y nuestro país, se suma a nuestra mesa de debate Edmundo González Urrutia. Él fue embajador de Venezuela, es internacionalista, embajador. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un cordial saludo para ti y para todos tus oyentes. Un gusto conversar con usted. Le pediría una primera valoración, embajador, sobre lo que podemos esperar el día de hoy en el marco de la discusión que se va a dar en la OEA para evaluar la activación o no y en qué términos del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y de esta manera hacer frente a la crisis que está afectando a nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sin duda alguna que la profundización, la complejidad de la crisis venezolana que ha llegado a poner en peligro la paz y la seguridad regional, en términos de las revelaciones acerca de la presencia de grupos disidentes de la guerrilla de las FARC y del ELN en territorio venezolano, la decisión de las autoridades de movilizar efectivos e iniciar ejercicios militares en la frontera, el apoyo tecnológico ruso en materia de equipamiento bélico, entre otras cosas, conforman un escenario muy peligroso y delicado. Hay que reconocer que el tema es un tema difícil, complejo, no hay que generar mayores expectativas, pero sin duda alguna que el hecho de invocar al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca constituye un elemento de presión adicional al régimen de Nicolás Maduro a fin de buscar pues una solución a esta tormentosa situación que vive Venezuela en este momento. Ahora bien, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca constituye también a su vez un elemento donde se analiza y se ve la seguridad hemisférica, donde hoy día está vista no solamente como una acción armada, sino que comprende una serie de elementos y situaciones que van desde
la ruptura de relaciones diplomáticas, retiro de jefes de misión, de medidas de carácter económico, cierre de espacios comerciales, en fin, toda una serie de acciones previas que incluyen, al final, por supuesto, una intervención armada. Todo en el contexto de que la seguridad hemisférica comprende hoy día situaciones que no estaban previstas en el año 1947, cuando se adoptó el tratado, donde hay también elementos, de acuerdo al artículo 6 del tratado, que pueden ser considerados como amenazas, tales como la emergencia migratoria, la emergencia humanitaria, la presencia de grupos armados, los ambientales, por dar algunos ejemplos. Dígame, perdón. No, perdón que lo interrumpa, pero quisiera analizar varios temas, porque a pesar de que esta situación ya la hemos vivido, esto de la llegada el despliegue de tropas venezolanas en la frontera con Colombia, creo que el tema de los misiles es nuevo, si mi memoria no me falla. Lo cierto es que del lado del país vecino, a pesar de que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez decía ayer que no iban a caer en provocaciones, se están tomando muy en serio esta situación. Yo le pediría un comentario porque, tanto da el cántaro al agua hasta que se rompe. Nadie quiere un conflicto, evidentemente, entre Venezuela y Colombia, sobre todo por el impacto que esto tendría para la región y un país como el nuestro que está en plena emergencia humanitaria compleja. No nos podemos imaginar una situación de esta naturaleza, pero yo le pediría un comentario al respecto porque, lamentablemente la tensión sigue subiendo producto de esta decisión, de promover esto de acciones militares, un despliegue en la frontera, luego, por cierto, del anuncio de la FARC o de la disidencia de la FARC de volver a las armas. ¿Qué puede decirnos? Sí, claro, es todo este escenario, todas estas movilizaciones, decretos de ejercicios militares, etcétera, me recuerdan a mí las acciones que han tomado las dictaduras del sur, por ejemplo, específicamente en el caso de la Argentina, cuando iniciaron las acciones bélicas por las Malvinas. Y es un recurso al que acuden generalmente gobiernos autoritarios para tratar de evadir las circunstancias en las que estamos en estos momentos. Una comunidad internacional muy atenta de lo que pasa en Venezuela, una comunidad internacional que cada vez más ve con preocupación la situación venezolana, que se han intentado acciones de todo tipo, de negociación, incluso de sanciones, para forzar al gobierno a que busque una salida negociada con la oposición venezolana y que se empeña tercamente en rechazar. Eso es un escenario y es muy grave y peligroso que se esté armando todo este teatro e incluso ayer vimos que se designó, se convocó el Consejo de Defensa y todas estas cosas que están más en el contexto de generar una sensación que de crear una situación efectivamente no deseable. Como lo acabas de decir, nadie desea un conflicto armado con Colombia. Hay cosas muy serias, embajador, que hoy día la comunidad internacional no se toma juego y una de ellas tiene que ver con el terrorismo. Y lo saco a colación porque hoy es 11 de septiembre, se recuerda el ataque más terrible que se conozca en la historia moderna de grupos terroristas, más de 3.000 víctimas en los Estados Unidos. A partir de ese momento fue un antes y un después en la lucha contra justamente esta amenaza internacional y Colombia, como lo ha anunciado el presidente Iván Duque, va a denunciar justamente el apoyo que estaría dando Nicolás Maduro a grupos terroristas en territorio nacional y nos referimos concretamente a la actividad de la disidencia de las FARC o el Ejército de Liberación Nacional y otras organizaciones. Yo le pediría un comentario en torno a este tema que se suma, por cierto, a la crisis humanitaria compleja que está afectando a toda la región. Lo escuchamos. Segura, sin duda alguna, si algún tema
es sensible para la comunidad internacional es el tema de las amenazas que comportan los grupos terroristas. Esta fecha emblemática que acabas de mencionar fue la que condujo a la adopción por la Asamblea General de la ONU de la resolución 1733, que es una resolución muy firme para contener las amenazas terroristas. Ahí hay todo un abanico de disposiciones contra en la lucha contra el terrorismo, en donde se prohíbe a los gobiernos amparar a grupos terroristas, a prohibir el financiamiento de sus acciones, a no dar cobijo a estos grupos en sus territorios, en fin, una cantidad de disposiciones en esa materia. Y a eso es a lo que se ha referido el presidente de Colombia cuando señaló que iba a utilizar la tribuna de la Asamblea General de la ONU para denunciar la presencia de estos grupos en Venezuela, que aquí obtienen permisividad, connivencia. Recordemos que ya en el pasado, a finales del gobierno del presidente Uribe, se denunció en el Consejo Permanente de la OEA la existencia de campamentos de la guerrilla de la FARC, de la entonces FARC, aquí en Venezuela. Se presentaron videos, fotografías de los campos, coordenadas, grabaciones, en fin. Y algo de eso va a hacer el presidente Duque, o ha anunciado que hará el próximo 23 en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahora, ¿cree usted que este elemento adicional puede cambiar o no la posición de la comunidad internacional con relación a nuestro país? ¿Qué opina usted? Bueno, no hay duda que ya estamos llegando a un nivel de inquietud, de preocupación de la comunidad internacional sobre la situación venezolana. Si bien todos están de acuerdo en no utilizar la vía violenta, sino de impulsar las negociaciones, las conversaciones entre los grupos con los grupos opositores, no hay duda que esto va a ser un elemento más de presión que va a hacerse sobre el gobierno para precisamente forzarles a una salida negociada al conflicto, al ya grave conflicto que tenemos en Venezuela en este momento. Pienso, embajador, en países como China y Rusia, que, bueno, tienen posición permanente en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Cree usted que esta denuncia puede llevarlos, motivarlos a cambiar de posición o no en lo absoluto? Si no los motiva a cambiar de posición, sin duda alguna que la denuncia que se hará en la Asamblea General de la ONU puede conducir a la convocatoria de una nueva sesión del Consejo de Seguridad para analizar la situación venezolana. Recordemos que ya en el pasado han ocurrido 2, si no 3 reuniones informales del Consejo de Seguridad sobre el tema, y que una decisión en el marco de la OEA que se tome en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca sí pudiera constituir una presión adicional para que el asunto fuera llevado y sea sometido ya en la agenda formal de la Asamblea General de la ONU, donde sí, efectivamente, tenemos a esas dos potencias que eventualmente podrían retar alguna resolución que se vaya a plantear en el seno del Consejo. Y lo comento, embajador, por el caso de China llama poderosamente la atención la decisión que responde ciertamente a las sanciones, pero la decisión de Petrochina de mantener la suspensión de carga de crudo venezolano por segundo mes consecutivo, según lo publicaba la agencia de noticias Reuters. Sí, claro, y eso va a continuar y se va. Yo no entiendo la terquedad del gobierno en ese sentido, cuando casi todas las vías de solución al conflicto la está cerrando. La decisión de las autoridades de la compañía petrolera china se sumarán a otras y se seguirán imponiendo sanciones más fuertes de índole financiera y sanciones personales.
tenemos allí problemas con la comunicación. Ya me dirá mi equipo si podemos mejorar. Le ruego al embajador que permanezca un par de minutos más, se acerque lo más que pueda al teléfono, seguramente celular. Embajador, su comentario sobre lo que ha ocurrido ayer en los Estados Unidos y la salida del asesor de seguridad de la Casa Blanca, el embajador John Bolton, uno de los funcionarios de línea dura de la administración del presidente Trump, sobre todo con relación a nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, me parece que perdimos definitivamente la llamada, la comunicación con el embajador Edmundo González Urrutia. Habrá que ver si podemos restablecer, llamar a mi equipo. En todo caso, esto que está pasando con los servicios básicos en nuestro país, que forma parte de la crisis humanitaria compleja a la cual no hace referencia evidentemente Nicolás Maduro ni nadie de su equipo, no tienen, es nuestra impresión, el más mínimo interés de resolver estos temas, responde, como lo decía Michelle Bachelet en su informe, sobre Venezuela, al desvío de recursos, a la corrupción, a la subinversión en infraestructura, que ha dejado, como hoy, están, bueno, la electricidad, el acceso a electricidad, agua potable, gas doméstico, y yo agregaría, siempre agrego, telefonía básica celular y el acceso a Internet en nuestro país, lejos de atender esta crisis o anunciar alguna medida para aliviar el impacto que tiene para los venezolanos. Nos toca ver, bueno, este despliegue militar en la frontera, que efectivamente, como lo hemos dicho y coincidimos con el embajador Edmundo González Urrutia, nos recuerda lo que hemos leído pasó con la dictadura de Galtieri en Argentina, que también estaba acosada por la crisis económica, evidentemente no comparable jamás con lo que está ocurriendo en nuestro país, y la guerra de las Malvinas la perdieron y cayó la dictadura. Embajador, lo tenemos nuevamente. Le preguntaba sobre la salida del asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton. ¿Esto, en su opinión, puede significar un cambio o no de la política de Estados Unidos hacia nuestro país? Lo escuchamos. Bueno, sí, la renuncia del secretario de Seguridad de los Estados Unidos se enmarca también en el contexto de esta situación, pero no tanto, creo yo, en los acontecimientos en Venezuela. Estados Unidos tiene preocupaciones y situaciones mucho más graves en la escena internacional, como es el caso de Afganistán, Corea del Norte, las negociaciones con Irán, que son las prioridades en materia de política internacional con las que tiene que lidiar el presidente Trump en este momento. No digo que Venezuela no sea un tema de preocupación, por supuesto que lo es, pero no nunca en la misma dimensión de estos otros temas que acabo de mencionar, en los que ciertamente iban produciéndose algunas diferencias y que condujeron pues, a la solicitud de renuncia del secretario de John Bolton. Embajador, tenemos que hacer una pausa para ir a publicidad. No sé cómo está usted de tiempo, le ruego que permanezca unos minutos más. Ayer en rueda de prensa, el secretario de Estado junto al secretario del Tesoro, respondiendo a la salida del embajador Bolton, bueno, trataron de quitarle hierro a la situación, advirtiendo que la política norteamericana no va a cambiar mucho con relación a nuestro país. Yo quisiera ahondar en este tema porque ciertamente el gobierno que ha actuado con mayor firmeza, que ha ejercido mayor presión para promover una transición a la democracia, sin duda alguna es el norteamericano. Sin embargo, está el elemento de las elecciones que usted ya sacaba a colación. La pregunta que yo le haría es si esto puede de alguna manera cambiar las cosas en el corto y en el mediano plazo cuando empiece ya abiertamente la campaña que ya se inició con la elección de precandidatos del Partido Demócrata y la discusión de cara al 2020, pero insisto, si esto puede significar un cambio o no del principal aliado de una transición a la democracia en nuestro país. Le dejo la inquietud, al regreso de la pausa le doy la palabra para contestar, ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ven a Ávila Gallery porque todo, absolutamente todo, está al 50% de descuento. No dejes pasar esta oportunidad y ven cualquier día de la semana para que te lleves esa escultura o ese cuadro que tanto te gusta. Visítanos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino de lunes a domingo o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando de la preocupación permanente de la comunidad internacional sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Nos acompaña el embajador Edmundo González Urrutia, fue embajador de Venezuela, internacionalista. Yo le he dejado una inquietud acerca de la política norteamericana luego de la salida del embajador Bolton, el asesor de la Casa Blanca, John Bolton, porque The Washington Post, embajador, decía ayer en un artículo que el centro de las tensiones entre Trump y Bolton tenían que ver prácticamente con un tema ideológico. Trump llegó al poder prometiendo el fin de la guerra sin fin de los Estados Unidos, dijo que el país había desperdiciado miles de millones de dólares en una presencia militar que hace más para proteger a los aliados ricos de los Estados Unidos que los ciudadanos estadounidenses promedio, y esto lo decía en el marco de la campaña, que por cierto va a retomar ya de cara a las elecciones del próximo año. Y una de las diferencias aparentemente tenía que ver con las opciones diplomáticas en situaciones tan complejas como Rusia, Irán, Corea del Norte y Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Mira, yo diría lo siguiente. Venezuela no está en el radar de las prioridades de la política exterior de los Estados Unidos. Si bien es cierto que hay una grave crisis multidimensional en Venezuela, no somos en estos momentos la prioridad para la política exterior de los Estados Unidos. Por otro lado, existen situaciones mucho más complejas que sí atañen directamente a la política exterior, como la situación en Afganistán, las negociaciones sobre el programa nuclear iraní, por citar algunas de las cuales incluso se menciona que estas eran parte de las diferencias que tendría el presidente con el señor Bolton. También hay que contar en este escenario una votación del estado de Florida que es clave para la reelección y en la que siempre se ha tomado como paradigma para cualquier mensaje importante que tenga que ver con nuestro país. Hay que ver también los conflictos burocráticos que pudo haber tenido Bolton, incluso con el secretario de Estado Mike Pompeo. Recuerden también que este es el tercer consejero de seguridad que cambia el presidente Trump en 2 años. Así que no es fácil manejarse con una persona que tenga ese temperamento para estar cambiando figuras claves en la administración. Y luego, no creo que lo del cambio tenga que ver con la situación venezolana.
en momentos también en que una decisión de haber creado esta unidad del Departamento de Estado para el seguimiento de la situación venezolana y la designación de un funcionario de gran experiencia para manejar estos temas. Esas serían mis reacciones a tu cuestión, a tu pregunta. Es decir, que en su opinión no habrá cambios en la política exterior de los Estados Unidos hacia nuestro país. No pienso que vaya a haber un cambio sustantivo en relación con Venezuela. Sobre el tema de las sanciones, embajador, comentábamos con el ex senador Iñaki Anasagasti hace algunos minutos que el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, desde Bruselas, desde Europa, criticaba la posición del bloque, con relación a los familiares del alto gobierno, del equipo que acompaña a Nicolás Maduro, que viven, que residen en ese continente. Él, aupaba a las autoridades a presionar, a aprobar sanciones, porque en su opinión Europa se había convertido en el destino turístico de los familiares y allegados del equipo de Nicolás Maduro. ¿Qué opina usted con relación a este tema? Sí, yo me imagino que el ex senador Iñaki Anasagasti se estaba refiriendo a la cantidad de exfuncionarios del régimen que han tomado en España, que han comprado propiedades, que han instalado negocios y que están en este momento allá en España. El tema de las sanciones, sin duda alguna, es una de las razones de mayor preocupación para el gobierno. A mí no me cabe duda que a partir de las sanciones que fueron inicialmente sanciones individuales a aquellos funcionarios que habían estado envueltos en violaciones flagrantes de los derechos humanos, en casos de corrupción y sobre todo también en materia de narcotráfico. Sin duda que las sanciones es un efecto muy importante, yo diría a veces que hasta demoledor para los que están envueltos en estas cosas, en estos delitos. Y me parece muy bien que el gobierno español endurezca sus posiciones y que tome decisiones para que no se vea que su territorio está siendo utilizado como un paraíso turístico para estos funcionarios. Sin embargo, embajador, la posición del gobierno del Partido Socialista en este momento ha sido, bastante flexible, por decirlo lo menos. Da la impresión que no hay acuerdo en la Unión para endurecer sanciones en este momento. ¿Qué opina usted? Claro, tendría que formar parte de la política exterior común comunitaria. Venezuela es un tema siempre de preocupación. Los distintos gobiernos de España han sido los que han llevado la voz cantante en esa materia, y sin duda que es un tema que se ha venido ventilando y que se continuará ventilando con mayor fuerza en la Unión Europea. Ahí tenemos el caso de la señora Mogherini, que está ya culminando su mandato y que estuvo recientemente en gira por Cuba, y se hacen especulaciones acerca de que haya sido el tema de Venezuela uno de los asuntos que llevó en su agenda para esa visita. Embajador Edmundo González Urrutia, gracias, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos. Fue embajador de Venezuela, es internacionalista, prestando opinión, análisis acerca del tema que analizamos la mañana de hoy, que tiene que ver con la comunidad internacional y su preocupación permanente sobre lo que ocurre en nuestro país. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela.
Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. ¡Epa! Envía tu carga desde USA a Venezuela y Panamá y desde Panamá a Venezuela por K-Export, ya sea por vía marítima o aérea. K-Export consolida tu carga y la reempaca. En USA te ofrece casilleros gratis donde puedes enviar todas tus compras. K-Export es la primera empresa de carga de venezolanos en Miami. Infórmate por su página kexport.net o llama en Venezuela por el 0241-775-5575. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Hoy se celebra en Venezuela el Día de Nuestra Señora de Coromoto, patrona de nuestro país. Cuenta la tradición que al llegar los españoles a la región de Guanare en Venezuela, alrededor de 1591, un grupo de indios de la tribu de los Cospes abandonó su tierra y huyó hacia el río Tucupido para no tener contacto con los blancos y su religión. Así permanecieron las cosas muchos años hasta que alrededor de 1651 el cacique Coromoto junto a su esposa contempló asombrado en la quebrada del río y sobre las corrientes de las aguas a una hermosísima señora que los miraba con expresión amable en el rostro. Y bueno, de allí viene esta historia de la Virgen de Coromoto, Nuestra Señora de Coromoto, patrona de Venezuela. Habrá que pedirle, como siempre decimos, por nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Wilitzer Calla, en la producción Marilia García y Génesis Rodríguez, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.